Localización y temporalización de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945 en Europa. Las diferencias más relevantes. La Primera Guerra Mundial se centró en Europa. Las naciones en guerra se dividieron en dos grupos, a saber, los poderes centrales y las potencias aliadas. El grupo de potencias centrales consistía en Alemania, Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria. El grupo de potencias aliadas consistía en Francia, Gran Bretaña, Rusia, Italia, Japón y desde 1917 Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial, las alianzas opuestas actualmente se designan como ejes y de los aliados. El grupo de eje consistía en Alemania, Italia y Japón. El grupo de aliados consistía en Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética y China. La Segunda Guerra Mundial fue especialmente atroz debido al genocidio del pueblo judío perpetrado por los nazis. Diferencia con la Primera Guerra Mundial. Es una guerra ideológica. El bando democrático es caracterizado por su indecisión. Es una guerra verdaderamente mundial. El gran número de países beligerantes agrupados en dos bloques, los países aliados y las potencias del eje. Hay un cambio radical en la estrategia. Hitler usó la guerra relámpago a diferencia con la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Importancia decisiva del tanque. Protagonismo de la aviación, baterías antiaéreas y radares. Importancia decisiva del portaaviones e incremento de la producción y su poder destructivo, llegando en 1945 a la utilización de bombas atómicas sobre Japón. ¿Por qué estalló la Segunda Guerra Mundial? El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Hitler supuso incorrectamente la respuesta occidental. Y 2 días después, Francia y Reino Unido le declararon la guerra, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial en Europa. El 17 de septiembre, la Unión Soviética invadió Polonia desde el oeste. Se formaron dos bandos, el bando aliado y la coalición del eje. El bando aliado se formaba por Gran Bretaña, Francia, URSS, Estados Unidos y China, y la coalición del eje por la Alemania nazi, Italia fascista y Japón. Fases de la Segunda Guerra Mundial. La primera, la guerra falsa o guerra relámpago, desde septiembre de 1939 a mayo de 1940. Fue la fase de la guerra tras el colapso de Polonia y su rendición el 27 de septiembre. La segunda, la caída de Francia, de mayo de 1940 a octubre de 1940. Durante esta fase, la situación militar de los aliados se deterioró rápidamente en Europa, con la rendición de los Países Bajos y Bélgica ante los finales de mayo y la evacuación británica de Francia. Tercera, la guerra en varios frentes y el ataque a la Unión Soviética, desde noviembre de 1940 a agosto de 1941. Los alemanes invadieron Yugoslavia y Grecia y luego ocupó Creta después de la mayor invasión de paracaidistas en toda guerra. Cuarta, la guerra de la Unión Soviética y la guerra en el Pacífico, de agosto a diciembre de 1941. A principios de octubre, los alemanes habían comenzado su incursión en Moscú, mientras que el portaaviones British Aircraft fue hundido en Gibraltar. Quinta, la marcha japonesa hacia el sur y la batalla del Mar de Coral, diciembre de 1941 a julio de 1942. El 8 de diciembre los japoneses invadieron Malaya, Tailandia y Filipinas y el 11 de diciembre invadió Birmania. 6. La derrota alemana en la Unión Soviética y el norte de África. Julio de 1942 a febrero de 1943. Durante la segunda mitad de 1942, la guerra continuó con el avance alemán tanto en el norte de África como en la Unión Soviética. 7. La apertura de un segundo frente en Europa, febrero de 1943 hasta junio de 1944. A mediados de 1943, los alemanes habían sido expulsados del norte de África y en julio los aliados invadieron Sicilia. 8. El desembarco de Normandía y el final de la Alemania nazi. Junio de 1944 a mayo de 1945. Los aliados desembarcaron en las playas de Normandía, abriendo un segundo frente en Occidente. 9. Bomba atómica y rendición japonesa. Julio a agosto de 1945. La primera bomba atómica fue lanzada sobre Hiroshima el 6 de agosto y la segunda sobre Nagasaki. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Hubo 7 consecuencias importantes.
Primera fue la pérdida humana. La segunda, creación de la ONU y Declaración de los Derechos Humanos. Tercera, la búsqueda de responsabilidades, los juicios de Nuremberg. La cuarta, repercusión económica y la reconstrucción. La quinta, la creación de los dos grandes bloques, Estados Unidos versus la URSS. Sexta, el auge de la industria militar y la bomba atómica. Y la séptima, los cambios fronterizos y creación del Estado de Israel.